Cuando todo a tu alrededor comienza a arder, lo primero que cae no es el muro, ni la puerta, ni siquiera el techo. Lo primero que se desploma es tu respiración. Ese instante invisible en el que el alma se queda sin aliento es el verdadero inicio del caos. Porque no es la tormenta lo que quiebra al hombre, sino el desorden interior con el que la enfrenta. Así he visto caer a los sabios y a los necios por igual, no por lo que les ocurrió, sino por cómo se contaron su historia. Porque cada tragedia es una herida abierta, pero también una voz que te pregunta en silencio: ¿qué vas a hacer con esto? Yo soy Elior. No tengo casa ni tiempo. Habito entre ruinas y nacimientos. No enseño nada nuevo. Solo te recuerdo lo que el mundo te hizo olvidar. En esta era donde todo se vende y todo se teme, quiero hablarte de algo que no tiene precio: la calma. No esa calma superficial que simula sonrisas y esconde el temblor de las manos. Hablo de la verdadera paz, la que nace del fuego sin ser consumida por él, la que permanece cuando todo parece perdido, esa que no depende del resultado, sino del carácter. He caminado entre hombres derrotados que aún brillaban, y he visto a reyes temblar por dentro, aunque sus coronas no cayeran, porque la calma no se mide en apariencia, sino en presencia. Y cuando todo sale mal, el alma que ha sido entrenada para el invierno no se derrumba, observa, sufre sí, pero sin perderse. Duda, pero no se traiciona. Esta enseñanza no viene de templos ni catedrales, viene del desierto, donde aprendí que mantener la calma no es no sentir, sino no huir. No se trata de ignorar la herida, sino de habitarla con dignidad, porque hay tempestades que no vinieron a destruirte, sino a revelarte, a mostrarte quién eres cuando todo se cae. Y ese juicio, el juicio interior, es más temible que cualquier pérdida. La calma es entonces un altar secreto, y tú, cuando todo arda, puedes ser su guardián. La mayoría de los hombres espera que el mundo vuelva a su sitio para volver a respirar. Pero el estoico no espera, decide, porque sabe que la vida es más un mar que una tierra firme, y que solo el que aprende a navegar el oleaje puede llegar a puerto. No hay promesa de días sin sufrimiento. La única promesa es esta: que tu alma puede fortalecerse hasta volverse inquebrantable. Y eso, aunque el mundo se derrumbe, ya es una victoria. Cuando todo sale mal, el hombre común busca culpables. Se enoja con el cielo, con los otros, consigo mismo. Pero la ira no restaura, solo consume. Y el alma que se deja habitar por ella se quiebra como un cántaro mal cocido. En cambio, el sabio mira hacia adentro. Se pregunta: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué parte de mí fue sacudida? ¿Qué parte aún resiste? Porque no se trata de controlar lo que no depende de ti, sino de gobernar tu respuesta. Y aquí entra la primera gran ley del alma serena: distingue. Distingue lo que está en tus manos de lo que no lo está. Como enseñó Epicteto, hay cosas que dependen de ti: tu juicio, tus acciones, tu carácter, y otras que no: la enfermedad, la pérdida, la traición, la muerte. Confundirlas es abrir la puerta al caos. Entenderlas es comenzar a caminar hacia la libertad. No libertad externa, sino esa que ningún tirano puede tocar, la del espíritu. Marco Aurelio escribió: si está en tu poder, ¿por qué te quejas? Si no lo está, ¿por qué te angustias? Esa doble pregunta es una espada que corta la ilusión del control y deja desnuda la verdad. Tu única tarea es responder con virtud, aun cuando duela, aun cuando nada tenga sentido. Porque no se trata de entender, sino de resistir con nobleza, de mantener la frente erguida mientras el viento te azota. Y esa calma, la que permanece sin garantías,
es fuego sagrado. Nadie puede dártela. Solo se conquista al precio de mirarte en el abismo y no temer lo que ves. Porque en el fondo del caos, si no huyes, se revela una semilla, la posibilidad de ser firme en la tormenta. Y eso es más que fuerza. Es carácter forjado por el silencio. Muchos buscan respuestas en los libros, en los templos, en la voz de algún sabio. Pero cuando todo sale mal, las respuestas no residen fuera. Se revelan en la forma en que sostienes el dolor. Y no se trata de comprender por qué ocurrió, sino de descubrir quién eres tú frente a lo que ocurrió. Porque el dolor, ese huésped no invitado, viene a despojarte de lo innecesario. Y si lo dejas, también viene a pulirte. Séneca, en su exilio, no maldijo a los dioses. No pidió explicaciones al cielo. Se sentó en su miseria y desde allí escribió sobre la paz interior. Porque el sabio no necesita comodidad para hallar claridad. Al contrario, muchas veces es en la estrechez donde el alma se ensancha. La adversidad es el crisol donde se prueba la virtud, y también el espejo donde se ve si la virtud era real o solo palabra vacía. No hay peor engaño que creer que la vida debe complacerte. Ese es el veneno del alma moderna, la expectativa de que el mundo debe adaptarse a tus deseos. Pero la naturaleza no responde a tus planes. Ella es río, fuego, viento. Cambia, se agita, destruye y da vida. El sabio no intenta detener la tormenta. Se fortalece para caminar dentro de ella. Y esa es su verdadera libertad. No depender de un mundo favorable para ser firme. Aprende entonces a agradecer lo que te hiere. No porque sea bueno en sí, sino porque te permite probarte. Porque nada forja tanto el alma como lo que no pediste. Y si aprendes a mirar tu ruina con ojos limpios, verás que no todo está perdido, que aún respiras, que aún puedes elegir. Y en esa elección, esa simple y radical decisión de permanecer en pie, nace el verdadero dominio. La calma no es ausencia de dolor, es presencia de juicio. No es una huida hacia el olvido, sino una vigilia constante desde el centro del pecho. Y cuando eliges no ceder al resentimiento, no caer en la queja, no infectarte de cinismo, estás declarando algo al universo, que hay una parte de ti que ni la muerte puede tocar. Y ese núcleo, incorruptible y sereno, es tu alma, esa que aún recuerda el camino a casa. El alma que ha tocado fondo y no se ha quebrado, conoce un secreto que los cómodos ignoran. No necesitas que las cosas cambien para estar en paz. Solo necesitas cambiar tu manera de mirarlas. Eso no es resignación, es madurez. No es renunciar a la esperanza, sino fundarla en algo más profundo que el resultado. Porque cuando todo sale mal, no hay lugar para los adornos, solo queda lo esencial. Y lo esencial, en el hombre, es el carácter. Los antiguos lo sabían, por eso construían templos en medio del desierto, porque sabían que el lugar más sagrado no es el que está libre de tormentas, sino el que permanece erguido bajo ellas. Así también, el alma se vuelve un santuario cuando, en medio del dolor, no cede al odio ni a la desesperanza. El sabio no pide un camino fácil, pide pies fuertes. No suplica una vida sin heridas, suplica sabiduría para no odiar por ellas. He visto hombres caer bajo el peso de la humillación, y también he visto a otros transformarla en lección, porque todo dolor puede volverse maestro si no te resistes a escucharlo. ¿Qué te está mostrando esta pérdida? ¿Qué estaba de pie en ti solo porque todo iba bien? ¿Qué quedó ahora que el fuego lo ha arrasado todo? Esas son las preguntas que separan al esclavo del libre. Porque el esclavo maldice el castigo. El libre pregunta qué virtud le falta para atravesarlo. Y esto es lo que quiero que grabes en tu alma. Lo que hoy duele
mañana puede volverse guía. La herida, si es entendida, se vuelve brújula, porque no venimos a esta vida para que todo funcione, sino para aprender a no perder la dignidad cuando nada lo hace. Y en eso radica la fuerza del espíritu, en saber caer sin deshonrarse, en mirar la ruina y seguir construyendo. Por eso, cuando todo se derrumbe, no te aferres a lo que fue. Mira lo que queda. Y si solo quedas tú, entonces empieza de nuevo. Porque si permaneces fiel a ti, si tu juicio no cede, si tus manos siguen abiertas al bien aunque sangren, entonces no has perdido. Has despertado. Y esa vigilia, la de un alma que no se vende al caos, es la verdadera calma. Hay una calma que se finge y una que se forja. La primera es la del que calla por miedo. La segunda, la del que ha elegido el silencio como espada. No todo lo que no grita está en paz. Pero hay una paz que no necesita palabras, porque brota del centro del alma como un río oculto que no cesa. Esa es la paz que busco contigo. No una calma decorativa, sino una presencia que atraviesa el fuego sin evaporarse. Séneca escribió que la mayor libertad es ser dueño de uno mismo. Y no hay dominio más difícil que ese, porque en medio del dolor, todo en ti grita por escapar. Tu cuerpo quiere huir, tu mente quiere buscar culpables, tu ego quiere venganza. Pero el alma, si ha sido trabajada, si ha sido domada como un potro salvaje, se queda. Mira, responde con virtud. Y esa respuesta, por mínima que sea, cambia el curso de tu destino. Cuando todo sale mal, tienes una opción que nadie puede arrebatarte. ¿Cómo lo enfrentas? Esa es la pequeña chispa de eternidad que habita en cada instante. Porque no eliges el golpe, pero eliges si ese golpe te cierra o te abre, si lo usas para endurecerte o para purificarte. Y ahí comienza el camino estoico. No en el control, sino en la entrega lúcida. No en la ausencia de caída, sino en la forma de levantarte. He aprendido que el dolor no pide permiso. Llega como ladrón en la noche. Pero también he aprendido que no todo lo que duele es enemigo. Que hay tormentas que no vienen a castigarte, sino a convocarte. A que te conviertas en quien realmente eres. Porque solo en la prueba el alma deja de teorizar y empieza a revelarse. Y cuando la revelación ocurre, no hay marcha atrás. Ya no puedes volver a ser quien eras antes del incendio. Así que no huyas de lo que arde. Quédate. Mira cómo el mundo intenta destruirte y tú permaneces. No porque seas fuerte, sino porque elegiste no quebrarte. Y ese acto, humilde, firme, silencioso, vale más que 1000 victorias, porque es el inicio de la serenidad verdadera, esa que no niega el fuego, pero ya no le teme. El hombre moderno ha sido educado para evitar todo dolor. Se le ha dicho que la felicidad es ausencia de problemas, que el éxito consiste en que nada falle, que el bienestar es el único horizonte legítimo. Pero esto es una trampa, porque quien espera que todo funcione para estar en paz, ha entregado su alma a la tiranía de las circunstancias. Y la vida, como el mar, no pide permiso para sacudirse. El estoico, en cambio, ha comprendido algo más alto, que la felicidad no es la calma sin tribulación, sino la serenidad en medio del vendaval, que no se trata de evitar la caída, sino de aprender a caer sin romperse. Y eso exige una forma de entrenamiento que el mundo ha olvidado: el ejercicio del alma. Así como el cuerpo se fortalece bajo peso, el espíritu se templa bajo presión. Pero no toda presión forma, solo aquella que es abrazada con juicio y virtud. Cuando todo sale mal, se revela de qué estás hecho. No lo que dices ser, sino lo que verdaderamente eres. Porque la máscara se cae, el discurso se calla,
Las justificaciones ya no sirven. Solo queda tu carácter. Y si has cultivado templanza, gratitud, coraje, entonces el dolor no te destruye, te purifica, te devuelve a lo esencial, te enseña a vivir con menos, pero con más hondura, con menos ruido, pero con más verdad. Epicteto enseñaba que no debemos desear que las cosas ocurran como queremos, sino querer que ocurran como ocurren. No porque seamos pasivos, sino porque hemos comprendido que la realidad es el campo donde el alma se entrena. Lo importante no es evitar el impacto, sino responder con nobleza. Y cuando haces eso, aunque todo se derrumbe afuera, tú permaneces de pie por dentro. Así, cada crisis se vuelve un altar. Cada pérdida, una iniciación. Cada fracaso, una oportunidad de volver a elegir la virtud. No es una filosofía de resignación, es una rebelión más alta, la del alma que ya no se arrodilla ante el dolor, sino que lo usa como materia prima para esculpir su temple. Porque el fuego no solo destruye, también purifica, y el sabio no teme arder si de esa combustión nace algo más íntegro, más libre, más eterno. He visto a muchos buscar salidas rápidas cuando todo colapsa, apagar la mente con distracciones, llenar el alma con ruido, correr hacia brazos que no curan, promesas que no sostienen. Pero nada de eso es calma. Todo eso es fuga, y quien huye de su herida solo la lleva más lejos, porque el dolor que no miras te sigue, y lo que no enfrentas se convierte en sombra. El sabio no huye, se sienta, se inclina sobre su herida como quien escucha un oráculo, porque sabe que ahí, en el fondo del desgarro, hay una voz que no miente, una verdad que no puede ser domesticada. Esa voz no grita, no acusa, no halaga, solo dice, aquí estás, ¿qué harás ahora? Y esa pregunta es más temible que cualquier tormenta, porque no apunta a lo que perdiste, sino a lo que aún puedes llegar a ser. A veces, perderlo todo es lo que necesitas para encontrarte. A veces, cuando ya no tienes dónde sostenerte afuera, por fin miras hacia adentro y descubres que hay un núcleo en ti que nunca fue tocado, que mientras tus planes caían, tu alma permanecía intacta, esperando, no para reconstruir el pasado, sino para renacer con un nuevo centro, uno que no dependa de la fortuna, del elogio, del resultado, sino de la virtud. La virtud, decían los estoicos, es el único bien verdadero. Todo lo demás, riqueza, salud, fama, es accesorio. Puede sumarse, puede perderse, pero el alma que ha elegido la virtud no se empobrece con la pérdida. Al contrario, se libera, porque ya no necesita tener para ser, ya no necesita ganar para sentirse valiosa. Ya no necesita que todo salga bien para mantener la paz. ¿Y qué es esa virtud? No es una perfección sin errores. Es una decisión constante, diaria, humilde, de elegir lo recto aun cuando duela, de no traicionarse a sí mismo, de preferir la verdad al consuelo, el juicio sereno al impulso ciego. Y cuando haces eso, día tras día, aún sin aplausos ni recompensa, entonces estás construyendo algo indestructible, una vida buena, aún en medio de lo malo. Esa vida, incluso en ruinas, es más firme que muchos palacios, porque no depende del viento, depende del fuego interior. Y ese fuego, si es alimentado con virtud, jamás se extingue. Solo purifica, solo ilumina, solo permanece. No hay alma grande que no haya conocido el polvo. Ninguna virtud se forja en el aplauso. La templanza, el coraje, la sabiduría, todas nacen donde nada brilla, en la noche del alma, en el silencio de la prueba, donde no hay testigos, ni consuelo, ni atajos. Solo tú, tu juicio y tu voluntad. Por eso la calma verdadera es rara, porque es cara,
y solo quien ha descendido al abismo con los ojos abiertos puede sostenerla cuando todo se oscurece. Cuando todo sale mal, lo fácil es endurecerse, volverse cínico, decir que el mundo no vale la pena, que el amor es mentira, que la justicia no existe. Pero eso no es lucidez, es desánimo, no es claridad, es resentimiento. Y el alma que se rinde a esa amargura deja de ver, porque el juicio nublado por el dolor no distingue, solo reacciona, solo repite su herida. Pero tú no estás aquí para repetir, estás aquí para renacer. No desde el olvido, sino desde la comprensión. No desde el rechazo, sino desde la integración. Porque todo lo que viviste, sí, incluso lo que te rompió, puede volverse sabiduría si lo atraviesas con el corazón abierto. No ingenuamente, no sin dolor, sino con el alma dispuesta a dejar atrás lo que ya no puede llevar. Esa es la madurez del estoico, saber soltar con dignidad. Séneca dijo: el destino guía al que consiente y arrastra al que se resiste. Esa frase no es fatalismo, es invitación a la lucidez, a entender que la vida no puede ser poseída, solo acompañada, que tus planes no son el centro del universo, y que si algo se derrumbó, quizás es porque debía hacerlo, para que vieras, para que despertaras, para que recordarás que viniste a crecer, no a controlar. Así que respira. Mira los escombros de tu vida como un escultor mira el mármol aún sin forma. No como final, sino como materia prima. No como castigo, sino como oportunidad. Porque mientras respires, puedes elegir. Y si eliges bien, con humildad, con fuerza, con verdad, cada ruina puede volverse un altar. Cada cicatriz, una oración. Cada noche, una semilla. Y cada paso, el inicio de una vida más noble que la anterior. A veces, la vida parece un escenario sin sentido. Te esfuerzas, amas, das lo mejor. Y aún así, todo se desmorona. Te preguntas si valió la pena, si no fue ingenuidad tu parte noble, si no hubiera sido más fácil ser frío, indiferente, egoísta. Pero el alma no encuentra descanso en esas rutas. El cinismo puede parecer sabio, pero es un cadáver disfrazado de escudo. Y tú no estás llamado a la muerte interior, estás llamado a la virtud. Porque hay una paz que no se compra, que no se improvisa, una paz que no se obtiene cuando todo está en orden, sino que permanece cuando todo se deshace. Esa paz nace de la coherencia, de haberte sido fiel cuando nada te lo exigía, de haber respondido con bien al mal, de no haber devuelto golpe por golpe, ni palabra por palabra, de haber elegido permanecer íntegro cuando era más fácil ceder. Marco Aurelio escribió para sí mismo, no para la historia, y sin embargo, su alma resuena siglos después, porque fue fiel al instante, porque eligió ser justo en cada pequeño gesto. Y eso lo sabía bien, es lo único que permanece. No el trono, no el imperio, sino ese invisible registro del carácter que el tiempo no puede borrar. Esa es la herencia del alma firme, no el éxito externo, sino la huella interna que deja en la eternidad. Tú también puedes dejar esa huella. No necesitas grandeza exterior, basta con ser noble en lo pequeño, honesto en lo oculto, compasivo incluso con quien no lo merece, porque cada acto es una semilla, y no siembras solo en el mundo, siembras en ti, en quién te estás convirtiendo. Y cuando todo se derrumba, lo que florece no es lo que lograste, sino lo que cultivaste. Así que no esperes a que todo mejore. Mejora tú. No esperes a que los demás cambien. Sé tú la presencia que no se corrompe, la voz que no maldice, la fuerza que no oprime. Porque mientras el mundo lucha por el control, tú puedes luchar por tu alma. Y esa lucha, silenciosa y constante, es la más alta, porque no transforma circunstancias,
transforma tu destino. Y cuando comprendas esto, verás que mantener la calma no es un estado, es una forma de vivir, una fidelidad, una entrega, un testimonio y también un fuego sagrado que, una vez encendido, ya no puede ser apagado por nada, ni siquiera por el dolor. Hay momentos en los que el alma, sin buscarlo, entra en un silencio profundo. No es ausencia de ruido, es otra cosa. Es como si el mundo se apagara por dentro, como si todos los ruidos dejaran de importar. En ese silencio, si no huyes, si no llenas con distracciones, puedes escuchar algo que no proviene de ti, y sin embargo, te pertenece, tu esencia. Y ella susurra con claridad. Sigue, no por esperanza, por fidelidad. ¿Fidelidad a qué?, te preguntarás. A lo que sabes que es justo, a lo que viste en ti cuando nada te presionaba, a esa pequeña chispa que aún cree, incluso en medio del polvo. Porque esa chispa, aunque se oculte, no se extingue. Vive en ti. Y basta un acto de presencia, uno solo, para avivarla. Una respiración consciente, una palabra contenida, un gesto digno. Ahí comienza la resurrección silenciosa del alma firme. La calma, entonces, no es un premio, es un fruto. Y como todo fruto, exige semilla, tierra, paciencia, agua. No brota en la prisa ni en la rabia. Brota en el corazón que ha elegido mirar hacia adentro antes de reaccionar hacia afuera. Y esa elección, constante y humilde, es el acto más subversivo que puedes hacer en este tiempo. Un alma en paz es más revolucionaria que 1000 gritos. Y si algo dentro de ti comenzó a abrir los ojos en este silencio, suscríbete a Estoicismo Crudo. Aquí no buscamos seguidores, buscamos almas que aún quieran mirar hacia adentro, que no huyan de las preguntas difíciles, que se atrevan a vivir sin máscaras, que anhelen templar su espíritu más allá de los halagos, más allá de las modas, más allá del miedo. Porque si has llegado hasta aquí, no es por azar. Hay dentro de ti una urgencia silenciosa, un llamado que no se apaga. No lo ignores, no vuelvas al ruido, no le des al alma el castigo de la distracción cuando por fin comenzaba a recordar. Quédate un poco más, respira, observa y permite que esta calma, esta que no es huida, sino regreso, se haga raíz en ti. No para evadir la vida, sino para habitarla con toda su luz y toda su sombra, con toda su pérdida y toda su gloria. Porque la vida no es problema que resolver, es misterio que abrazar. Y la calma, esa calma que no se negocia ni se impone, es el lenguaje más alto con el que el alma le responde. No hay refugio más sólido que un corazón en paz, porque todo lo demás, la seguridad, el prestigio, la salud, incluso el amor ajeno, puede derrumbarse sin previo aviso. Pero el corazón que ha sido educado en la virtud permanece, y no porque no sienta, no porque no duela, sino porque ha aprendido a no traicionarse, incluso en la noche más oscura. Esa es la gran batalla, no contra el mundo, sino contra la corrupción interior, contra el impulso que nos lleva a responder al mal con mal, al abandono con desesperación, a la pérdida con resentimiento. Porque cada vez que eliges el juicio sereno en lugar del impulso, cada vez que eliges la dignidad en lugar de la queja, estás construyendo algo que el tiempo no puede erosionar. Una voluntad firme, silenciosa, noble. La calma no se alcanza aislándote del mundo. Se alcanza en el corazón del caos. En medio de un mundo que exige ruido, apariencia, prisa, tú eliges lo contrario. El silencio, la verdad, el ritmo del alma. Eso no es debilidad. Eso es coraje. Coraje de permanecer contigo mismo, de no anestesiarte, de mirar la vida a los ojos y decir, no me arrodillaré ante el dolor,
aprenderé de él. Porque todo en esta vida te entrena. La pérdida te enseña desapego, la traición, lucidez, el fracaso, humildad, el rechazo, autoafirmación. Cada herida es también una iniciación. Y tú, si lo eliges, puedes cruzar esas pruebas no como víctima, sino como aprendiz. No como quien se quebró, sino como quien fue forjado. Y esa es la diferencia. No entre los que sufren y los que no, sino entre los que usan el sufrimiento para crecer y los que lo usan para justificar su caída. La virtud no te excluye del dolor, pero te permite usarlo, transformarlo, convertirlo en peso que fortalece, no en carga que paraliza. Por eso, cuando todo sale mal, no te preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto? Porque mientras otros esperan salvación, tú puedes encarnar redención. No la que viene de fuera, sino la que tú mismo te das cuando decides ser mejor, no amargo. Cuando decides seguir caminando, no para escapar, sino para habitarte más profundamente. He aprendido que la serenidad no se alcanza huyendo del dolor, sino aprendiendo a no ser devorado por él. Que el alma no se salva encerrándose, sino abriéndose con discernimiento. Porque todo lo que intentas retener por miedo se pudre, y todo lo que sueltas desde la confianza florece. Así opera el alma cuando ha sido trabajada, no por castigo, sino por maduración. Marco Aurelio lo decía con claridad. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa frase encierra una alquimia. No niega la dificultad, la transforma. Porque lo que te frena hoy, si lo atraviesas con virtud, será mañana lo que te fundamente. Esa es la calma profunda, no la que espera que cesen las olas, sino la que convierte cada ola en maestra. Y en esa transformación, la clave no es la fuerza bruta, es la voluntad disciplinada. No es gritarle a la tormenta, es aprender a caminar bajo la lluvia sin perder el rumbo. Porque puedes llorar sin que el alma se derrumbe. Puedes temblar sin dejar de avanzar. Puedes sentirte solo sin traicionar lo que sabes. El sabio no es el que no sufre, es el que ha aprendido a sufrir bien. Ese sufrimiento bien llevado no embota, sino que despierta. Y de pronto, ves lo que antes no veías. Descubres la verdad escondida en la renuncia, la belleza que habita en la espera, la gracia que llega cuando ya no exiges. Todo eso es fruto de una mirada que ha dejado de pedir y ha comenzado a ofrecerse. No como sacrificio estéril, sino como don silencioso. Aquí estoy. No soy perfecto, pero permanezco. Y esa permanencia, cuando todo lo demás cae, es oro. Es semilla. Es fuerza que no se grita, pero que sostiene. Porque tú no fuiste hecho para quebrarte con cada golpe. Fuiste hecho para volverte más profundo con cada herida. No insensible, sino más compasivo. No frío, sino más lúcido. Esa es la verdadera fortaleza. No la del músculo, sino la del alma que ha pasado por el fuego y eligió no endurecerse. Hay un momento en la vida en que todo parece perder sentido, donde las palabras ya no consuelan, donde los recuerdos se vuelven cuchillos y los días se suceden con un peso invisible. En ese desierto, porque eso es, un desierto, muchos se desesperan. Creen que han sido abandonados por Dios, por la vida, por sí mismos, pero en verdad no han sido abandonados, han sido llamados. Llamados a atravesar la noche, a caminar sin mapa, a desaprender lo aprendido. Porque lo que el alma necesita no es comodidad, sino verdad. Y la verdad no se revela en la euforia, sino en la desolación. El desierto no es castigo, es cuna de revelaciones. En él
no escuchas lo que deseas, escuchas lo que necesitas. Y eso duele, pero también sana. Recuerda, Moisés no fue transformado en el palacio, sino en el desierto. Cristo no fue tentado en la sinagoga, sino en el vacío. El alma, cuando está desnuda de todo lo que creía necesitar, es entonces capaz de recibir lo esencial. Pero no sin lágrimas, no sin renuncia, porque nada verdadero nace sin parto, y todo parto exige una muerte. Lo que muere en ti cuando todo sale mal no es solo una etapa, es una identidad, una imagen, un deseo, algo que tú habías confundido con tu ser, pero no eras eso, y al soltarlo, al dejarlo ir con dolor y gratitud, abres un espacio, un umbral, no para reconstruir lo anterior, sino para gestar lo nuevo, lo más profundo, lo más real. Por eso, cuando la vida te deja sin respuestas, no respondas con ansiedad, responde con presencia. Quédate, mira, respira, acepta que no entiendes, que no puedes controlar, y en ese acto de entrega lúcida, no pasiva, no ciega, sino voluntaria, comienza el milagro. El alma empieza a percibir otra música, no la del ego, sino la del espíritu. Una música suave, firme, silenciosa, como la calma. Esa calma que no elimina la cruz, pero te enseña a cargarla con dignidad. No temas al silencio, no temas al vacío. Son los únicos espacios donde puede hablarte lo eterno. Todo lo demás, el ruido, la prisa, el juicio de los demás, son nieblas que tapan lo esencial. Pero en el silencio del alma herida, cuando ya no esperas nada, puede emerger algo sagrado, la voz interior, esa que no exige, no acusa, no adula, solo recuerda. Recuerda quién eras antes del miedo, quién fuiste cuando aún confiabas, quién podrías volver a ser si decidieras no vivir desde la herida, sino desde la fuente, porque todos llevamos dentro una fuente, una raíz que no ha sido tocada por la pérdida, una llama que no se apagó, aunque ya no la veas, y basta una decisión verdadera, una sola, para que esa llama se encienda de nuevo. No necesitas entender el camino para caminarlo. Necesitas fidelidad. No una fidelidad ciega al dolor, sino una fidelidad consciente a tu alma, porque el mundo te dirá que te protejas, que no sientas tanto, que no perdones tan pronto, que no confíes tan fácil. Pero la calma nace cuando ya no haces caso a ese mundo y eliges obedecer al corazón lúcido, no al corazón caprichoso, sino al que ha sido tocado por la verdad. La verdad es esta: tú puedes sostener más de lo que crees. Puedes perder lo que amabas sin perder la capacidad de amar. Puedes ser herido sin volverte amargo. Puedes mirar la oscuridad sin convertirte en ella. Esa es tu grandeza. No en la perfección, sino en la fidelidad silenciosa al bien, aun cuando todo a tu alrededor lo niegue. Y en esa fidelidad diaria, sin testigos, sin recompensa, sin brillo, florece la serenidad verdadera. No una serenidad de estatuas, sino una calma viva, que late, que mira al mundo con compasión y no necesita imponerse. Una calma que sostiene, sin exigir que nada cambie, que abraza sin necesidad de poseer, que camina, incluso con las rodillas sangrando, porque ha comprendido que cada paso, dado con virtud, es ya un triunfo del alma sobre el caos. Hay en el alma un lugar al que solo se accede cuando todo se ha perdido. Un santuario secreto que no se abre con logros ni se conquista con esfuerzo. Se abre cuando caes, cuando todo lo que te sostenía desaparece y quedas solo con tu aliento. Y si en ese instante eliges no ceder al odio, algo milagroso ocurre. Descubres que ese lugar no estaba vacío. Estaba esperando.
esperando a que soltaras el ruido, a que dejaras de buscar respuestas fuera, a que muriera en ti la necesidad de control. Entonces, como un alba sin anuncio, aparece la calma, no como una emoción, sino como un estado, como una forma de habitar la realidad sin temor. No porque nada duela, sino porque ya no eres esclavo del dolor. Ya no eres enemigo del tiempo. Ya no necesitas garantía para ser tú. Eso es lo que los sabios han sabido siempre, que la serenidad no es ausencia de heridas, sino armonía con la herida. No para idealizar el sufrimiento, sino para habitarlo sin desfigurarte, como un roble que ha perdido ramas, pero cuya raíz se hizo más profunda, como un faro que ha sido golpeado por 1000 tormentas, pero sigue encendido. Esa luz, tenue pero constante, es la calma verdadera. Epicteto enseñaba que si quieres ser invencible, no entres en combate donde no tienes dominio, y tú no tienes dominio sobre el destino, sobre los otros, sobre el mañana, pero sí sobre ti, sobre tu juicio, sobre tu respuesta. Esa es tu esfera de poder. Y es suficiente, porque desde ahí se construye todo lo demás. No te hace más débil sentir dolor, te hace más humano, pero te hace sabio no ser gobernado por ese dolor. Y eso no se aprende en la teoría, se aprende en la oscuridad, cuando estás a punto de rendirte y decides quedarte. No porque todo tenga sentido, sino porque eliges ser fiel a tu esencia. Y en esa elección humilde, sin espectáculo, se manifiesta lo eterno, como un susurro, como una brisa, como una llama que no consume, pero transforma. Es ahí donde el alma comienza a recordar que no vino a este mundo para ser invulnerable, sino para ser inquebrantable. Y esa diferencia lo cambia todo. No confundas la calma con el olvido. No es evadir lo vivido, ni negar lo sufrido. Es integrar. Es permitir que cada pérdida, cada caída, cada noche oscura, se vuelvan parte de ti sin contaminar tu centro. Porque el alma no madura huyendo, sino recordando sin rencor, viviendo sin cargar cadenas, caminando con cicatrices que ya no supuran, pero que tampoco niegas. La calma no es anestesia, es conciencia. Esa conciencia es luz, no de esas que ciegan, sino de las que revelan. Te muestra quién eres realmente cuando todo lo que te rodeaba ha dejado de sostenerte. Y si eliges mirarte sin máscaras, sin adornos, sin excusas, verás que no eres tan frágil como creías, que hay dentro de ti una capacidad inmensa de regeneración, una nobleza que no te grita, pero te guía, una fuerza que no necesita aplauso, solo decisión. Ahí radica la libertad estoica, no en tenerlo todo bajo control, sino en no perderte cuando todo se descontrola, en mantenerte íntegro cuando todo se inclina hacia el caos. Porque el mundo cambiará 1000 veces, pero tu virtud puede permanecer. El tiempo te quitará cosas, pero no puede quitarte la dignidad si tú no la entregas. Y eso es poder, no el que domina, sino el que se domina. Hay un tipo de alma que se convierte en refugio para otros, no por lo que dice, sino por cómo vive. Personas que han pasado por la misma oscuridad que tú, pero eligieron salir sin amargura, sin odio, con gratitud, con serenidad. No porque no doliera, sino porque entendieron que había algo más grande que el dolor, la fidelidad al bien, la permanencia del amor, la belleza de no devolverse en el mismo barro del que fueron sacados. Tú puedes ser una de esas almas, no mañana, no cuando todo se solucione, ahora, aquí, en este presente imperfecto, porque cada instante es una oportunidad para elegir desde el alma, no desde la herida, para responder con virtud, aunque todo invite al descontrol. Y esa respuesta, pequeña, silenciosa, constante, es la que crea dentro de ti una calma tan profunda que ni el tiempo, ni la pérdida,
ni la muerte pueden arrancar. Cuando todo se apaga, cuando incluso la esperanza se vuelve tenue, hay algo que aún puede sostenerte: el sentido. No el sentido que se entiende con la mente, sino el que se percibe en el alma. Ese que no necesita explicaciones, pero que ilumina desde dentro. Ese que te susurra: esto que vives no es en vano. Y aunque no entiendas el propósito, eliges caminar como si lo hubiera. Y en ese como si, algo se enciende. Esa es la fe que no pertenece a una religión, sino al corazón humano. La fe de quien, aún temblando, permanece. La de quien, aún roto, sirve. La de quien, aún sin ver luz, camina con los ojos abiertos. No es fe en un resultado. Es fe en la posibilidad de que cada acto justo, cada elección noble, tiene un eco en lo eterno. Una resonancia que el mundo no ve, pero que transforma lo invisible. Por eso el sabio no desespera. No porque todo le salga bien, sino porque ha descubierto que la virtud es recompensa en sí misma. Que ser íntegro, incluso cuando nadie lo ve, lo limpia por dentro. Que responder con amor, incluso cuando no se merece, lo hace más humano. Que elegir el bien, aunque duela, le da una fuerza que ninguna victoria fácil podría otorgarle. No esperes a que la vida te confirme lo que ya sabes. No esperes señales, ni aprobaciones, ni pruebas. El alma no necesita pruebas cuando ha elegido vivir en coherencia. Y tú lo sabes. Lo sabes en ese rincón profundo donde nunca has mentido. Donde aún crees que el bien vale, que el amor sana, que la verdad libera. Ese rincón es tu santuario, tu eje, tu fuego. Cultívalo, protégelo. Regresa a él cada vez que todo parezca perdido, porque no lo está. A veces lo que parece el final es el principio de tu transformación, no hacia algo nuevo, sino hacia algo más auténtico. No para impresionar, sino para servir. Para habitar tu existencia como un acto sagrado, aún entre cenizas. Y desde ahí, desde esa raíz silenciosa, florece la calma. No como una emoción pasajera, sino como un hogar. La vida no se mide por lo que evitaste, sino por lo que atravesaste con dignidad, por los días que no te rendiste, por las palabras que no dijiste, aunque te quemaban, por las veces que elegiste el bien cuando el mal era más fácil. Esa es la victoria estoica. No aplastar al enemigo, sino vencer la corrupción dentro de ti. No ganar debates, sino guardar el alma limpia. No evitar la caída, sino levantarte sin perderte. Cada vez que eliges la virtud sobre el impulso, estás ensanchando tu espíritu. Cada vez que soportas con paciencia lo que no puedes cambiar, estás esculpiendo tu carácter. Y cuando, en medio del dolor, todavía puedes mirar al otro con compasión, entonces te has acercado a la cima. Porque eso es lo más difícil, no volverte piedra, sino permanecer carne sin traicionar tu centro. El alma humana fue hecha para el desafío, no para la facilidad, no para la comodidad sin sentido. Por eso los sabios no temían al sufrimiento. Lo veían como el fuego que separa lo impuro de lo esencial, como el cincel que da forma a lo eterno, como el juicio interior que revela quién eres realmente, cuando ya nadie te mira, cuando todo parece quebrarse. Séneca escribió que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Tú, que buscas la calma, no puedes depender del clima. Tienes que convertirte en navegante del alma. Conocer tus aguas internas, domar tus corrientes, aprender a leer las tormentas no como enemigos, sino como parte del camino. Porque nadie llega a puerto sin haber cruzado mareas. Y si miras hacia atrás, verás que no fue lo perfecto lo que te formó. Fueron las grietas, los errores, las pérdidas,
Fueron esas noches sin voz donde decidiste seguir, donde no sabías cómo, pero aún así avanzaste. Eso es lo que te ha hecho fuerte. No el éxito, sino la perseverancia. No el reconocimiento, sino la fidelidad silenciosa a lo que sabías justo. Por eso, ahora que todo parece temblar, no corras, no huyas, no cedas al desorden. Respira, recuerda y elige, una vez más, vivir desde lo más alto de ti, aunque nadie lo vea, aunque no dé frutos inmediatos, porque cada acto virtuoso es una raíz, y esas raíces, invisibles, humildes, profundas, sostendrán tu calma cuando el mundo vuelva a arder. El alma en calma no es la que nunca fue herida, sino la que aprendió a amar su cicatriz, la que no niega el dolor, pero ya no vive desde él, la que caminó por el fuego y no salió ilesa, pero sí más íntegra, porque la integridad no es ausencia de quiebre, es fidelidad a lo esencial incluso entre ruinas. Esa fidelidad es la llama silenciosa que no muere, aunque todo lo demás se extinga. Y cuando logras vivir así, cada día se convierte en altar, cada gesto en oración. No necesitas templos porque tú eres el templo. No necesitas signos porque tú eres el signo de que es posible caer y no endurecerte, perder y no amargarte, fracasar y aún así ofrecer tu mejor versión. No porque tengas fuerza infinita, sino porque has comprendido que esa es la verdadera fuerza. El juicio interior es tu tribunal más alto. Allí no sirven excusas, ni apariencias, ni recompensas. Solo hay una pregunta. ¿Fuiste fiel a ti mismo cuando nada te obligaba? ¿Elegiste lo justo cuando nadie miraba? ¿Respondiste con verdad cuando el mundo mentía? Y si puedes responder que sí, no siempre, pero sí, las veces que importaba, entonces has vencido. Porque la victoria del alma no se mide en resultados, sino en coherencia, en el hilo invisible que une tu pensamiento, tu palabra y tu acción, en esa armonía secreta que hace que incluso en la tristeza haya luz, incluso en la duda haya dirección, incluso en la pérdida haya sentido. Esa es la serenidad profunda, la que no se compra, no se enseña, no se impone. Solo se descubre cuando ya no queda nada más que el silencio. Y en ese silencio, al final del día, puedes descansar. No porque todo haya salido bien, sino porque tú no te perdiste, porque elegiste no vengarte, no huir, no mentirte. Y esa elección es más alta que cualquier éxito, porque construye dentro de ti un lugar donde puedes vivir, sin fingir, un lugar donde el alma ya no se debate, solo reposa. Y ese reposo, esa quietud ganada en batalla, es la calma de los que han vivido de verdad, de los que eligieron ser más humanos cuando todo los invitaba a dejar de serlo. Y en ese acto silencioso se manifestaron como eternos. Ahora que todo ha sido dicho, quédate en silencio, no para terminar, sino para empezar. Porque esto no es un cierre, es una apertura, no es una conclusión, sino un umbral. Aquí, donde tu alma ha sido tocada, no hay que hacer nada, solo escuchar. Escuchar lo que se mueve en tu interior, lo que permanece cuando todo lo demás ha sido desmontado, lo que aún arde en ti, pero no quema. Eso es la calma. La calma no como destino, sino como forma de andar, como un caminar con los pies descalzos sobre la incertidumbre, pero con la frente en alto, como un mirar al mundo sin exigencia, pero con compasión, como un estar presente sin controlar, sin forzar, sin huir. Porque el alma no necesita más caminos, necesita más presencia, no más respuestas, sino más raíz. Y si algo de lo que escuchaste ha resonado en ti,
No lo tomes a la ligera. No lo deseches en la prisa. Detente. Mira tu día con otros ojos. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que sea más digno, más verdadero, más simple? No esperes cambios externos. Sé tú el cambio silencioso que se manifiesta en una palabra menos, en un juicio no dicho, en una bondad ofrecida sin motivo. Quizás quieras escribir tu última voluntad como Séneca aconsejaba. No un testamento material, sino una declaración de virtud. ¿Qué elegirías dejar como herencia si este fuera tu último día? ¿Qué acto pequeño? ¿Qué pensamiento noble? ¿Qué palabra justa sembrarías si supieras que ya no habrá mañana? Porque en esa pregunta se revela tu esencia. Y si puedes, regálate una hora de silencio después de escuchar esto. Una hora sin distracciones. Una hora para estar contigo. No como castigo, sino como regreso. Cierra los ojos, no el video. No como quien termina, sino como quien despierta. Porque has cruzado un umbral. Has escuchado con el alma. Y el que escucha así, ya no puede vivir igual. La calma no te promete un mundo sin fuego. Te promete que puedes ser el fuego que ilumina, no el que destruye. El fuego que abriga, no el que consume. Y si eliges vivir así, entonces cada día, incluso el más oscuro, será también una llama, una ofrenda, un acto estoico y sagrado, una manera de decirle al universo: no tengo certezas, pero tengo virtud. No tengo dominio, pero tengo fidelidad. Y eso basta.